Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, radionacional.com.uy por internet, 11:30 AM por aire, por radio, por supuesto, de aire, por Facebook, en donde estamos, por Twitter, @en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, nuestro canal YouTube, mira en donde estamos, nuestro número de contacto 093-829-272, 093-829-272. Bajo la consigna, si hay hambre, hay lucha, se realiza una movilización. Descubre el Mides que cuando se realiza esa movilización, 5 ollas estaban sin el abastecimiento de alimentos porque los dirigentes de esas coordinadoras estaban en esa movilización. Comprueba también el Mides que la organización Marconi estaba pidiendo cantidad de alimentos, de vajilla, ¿no? De platos, de vasos, de cubiertos, para almuerzos con postre, para meriendas y cena, y solo daban los alimentos para la cena. No había almuerzo, no había merienda, y así sucesivamente van descubriendo las autoridades del Mides que hay un montón de mentiras, lamentablemente negociando con el hambre de la gente, negociando además con el hambre de la gente en muchos casos y en otros negociando con la imagen del hambre de la gente. Bueno, sí, forma parte de un plan, ¿sabes? Es el plan desestabilizador, no cabe duda. ¿Se acuerdan que se había instalado, antes de que el gobierno ganara las elecciones, este gobierno de coalición, que en Uruguay iba a haber hambre? ¿Se acuerdan de Topolansky cuando dijo que si este gobierno ganaba, se iban a encender las calles? Iban a empezar las calles a generar mucho conflicto, se iban a generar los conflictos en la vía pública, iba de algún modo a explotar el país si ganaba este gobierno. ¿A qué suena eso? Amenaza, ¿verdad? Era una amenaza, era claramente eso, una amenaza de una ex guerrillera terrorista que en este país incluso llegó a ser vicepresidente del Uruguay. La mujer que parecía que había visto el título trucho falso del hijo de Sendik. La mujer que en documentales decía cómo elegían a las víctimas para matarlas o para secuestrarlas, cómo preparaban las armas, las que tenían cárceles clandestinas, delincuentes, criminales que realizaron actos terroristas. Sin embargo, tenemos una historia muy sesgada, lamentablemente, hacia las nuevas generaciones respecto a ese tema, con la omisión también de todo el sistema político uruguayo en cuanto a los planes de estudio, en la enseñanza, contenido de estudio. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta campaña por el hambre, los pedidos al MIDES de informe ahora de varias organizaciones sociales, la interpelación al ministro Heber, que va a ser hoy en la tarde por el caso Astesiano, a su vez el pedido en una ensalada de argumentaciones, entre comillas, que hace el sindicato policial de Maldonado, de un juicio político al ministro del Interior, a Heber, van formando parte de un plan sistemático de desestabilización, agregándosele a todo ello los paros con ocupaciones, ¿no? Las huelgas con ocupaciones, como la que se hicieron toda la semana, toda la semana en la educación, ¿no? A pesar de que hay una disposición legal ratificada en el referéndum, un artículo de la ley de urgente consideración que establece a texto expreso que cuando se hace una huelga no se puede ocupar el lugar de trabajo porque se debe permitir la convivencia pacífica de los que no adhieren a la huelga a que ingresen a trabajar y a su vez también a los directivos, dirigentes, a entrar a esos lugares de trabajo, y tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Incluso hay un artículo, el 165, que penaliza todo eso, pero no se puede aplicar. El artículo 165, si no me equivoco, del Código Penal. Bueno, sin embargo, hay un poder de facto, un poder de hecho, un poder sindical, ideológicamente muy ostensible, notorio, ¿verdad? Una ideología marxista militante desde el PIT-CNT y digamos que en connivencia o coadyuvada por las fuerzas políticas del Frente Amplio y los sindicatos que van planteando estas estrategias desestabilizadoras, no solo para con el gobierno, sino para con la economía
y para con la vida social del país. Cantidad de oyentes me manifestaban ayer la bronca que tienen por ver cómo paralizan las calles, caminan muy lento, acaparan las avenidas, paran los coches para entregar volantes, cuando se dio todo esto de la huelga de la educación, la huelga con los paros educativos, la huelga de los docentes y funcionarios, bueno, llevando adelante ese paro con ocupaciones de liceos, de centros de enseñanza de la UTU y de la Universidad de la República, se sientan en plenas calles, es decir, en la mitad de la calle o en una calzada de la calle, de la avenida, para no dejar pasar el tránsito. Eso está pasando en el país, lamentablemente. Y no solo pasa acá, está pasando en varios países de Latinoamérica. En algunos países de modo ya más avanzado, más grave, como en Argentina, la ocupación mapuche, el narcoterrorismo en Rosario, la amenaza a periodistas de parte de mafias narcoterroristas en la ciudad de Rosario, las revueltas que se fueron dando, ¿se acuerdan? En Ecuador, también incendiando las calles prácticamente. Y acá ya estamos ahí yendo por ese camino. Seguramente vendrán las barricadas, los piquetes callejeros, las ocupaciones sistemáticas, se anuncian más paros. Foro de San Pablo. Todo esto es el Foro de San Pablo, pero parece que acá no lo quieren ver. No sé si la coalición de gobierno está atenta a esto. Hay que levantar un poquito la cabecita, como decía ayer un experto en La Nación Más, y ver que el continente está intoxicado de una ideología revolucionaria que no quiere más el Estado de Derecho republicano democrático, que lo quiere sacar, lo quiere extirpar, y todo eso trabajado hacia las nuevas generaciones que están cooptadas ideológicamente desde la enseñanza que instaló el Frente Amplio en estos 15 años, una enseñanza con un profundo sesgo ideológico, está absolutamente ideologizada porque la interpretación de la historia, la interpretación de la economía, la interpretación de la condición humana, la interpretación de nuestra vida social está a través de los filtros del marxismo cultural, de todos sus teóricos, de sus sociólogos, sus historiadores, sus popes académicos que van filtrando esa ideología que evidentemente está constituyendo un lobby financiero además, como por ejemplo la ideología de género volcada a los planes de estudio como contenidos obligatorios en los planes de estudio para los adolescentes, para los jóvenes y adolescentes. Grandes preguntas a realizar ahí sobre ese tema en cuanto a la transformación educativa que este gobierno está llevando a cabo. Lo cierto es que la última reunión del Foro de San Pablo, publicada en un portal digital colombiano de prestigio, la Linterna Azul, bueno, se nos dice esta nota publicada, escrita por Luis Velázquez Alvaray, que la organización que impulsa el totalitarismo en América Latina celebró una reunión virtual hace pocos días donde participaron, entre otros, las FARC como anfitriones, Lula da Silva, Pepe Mujica, Alberto Fernández, Zapatero, Maduro, Samper, Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Correa, Evo Morales. Qué personajes, ¿eh? Todos muy conocidos, ¿verdad? Acá está todo el plantel de primera división del Foro de San Pablo. Mujica atacó al presidente Duque, señalándole como responsable por no ceder a lo acordado en el proceso de paz dirigido por el expresidente Santos, proceso de paz que tuvo como intermediador, como mediador al propio Pepe Mujica, José Mujica, que fue a mediar aquel trucho convenio de paz entre las FARC y el gobierno de, de Santos, ¿se acuerdan? Y que incluso se medió eso en La Habana, en Cuba. Están todos los signos claramente establecidos, ¿verdad? Veamos los puntos tratados en la reunión, dice este periodista colombiano. Primero, después de la pandemia, decían esto en el año 2021, después de la pandemia se propone desarrollar el plan estratégico de la desestabilización, aprovechar la debilidad económica de los estados bajo la hambruna. ¿Les suena? ¿Les suena? Bajo la hambruna, aprovechar la debilidad económica de los estados bajo la hambruna, organizar a la gente contra el sistema imperante. ¿Suena? ¿Es visible? ¿Es notorio esto que se dice acá? Segundo, generar movilizaciones masivas, revueltas
como las anteriores al COVID-19, que resultaron actos desequilibrantes en Chile, en Colombia, en Ecuador y restos de satélites de la órbita estadounidense. Se volvió con fuerza a las prácticas anteriores al COVID, en una interpretación histórica un poco más extendida, se volvió con mucha fuerza a las prácticas revolucionarias desde una internacional comunista instalada en el Foro de San Pablo, año 1990, entre Lula da Silva y el fallecido ya Fidel Castro. Se instaló con mucha fuerza una internacional comunista revolucionaria irradiante hacia todo el continente latinoamericano, como aquella que había sucedido en las décadas del 50 y 60 hacia los años 70, con otras modalidades y sí, con variantes, se instalaron nuevamente con otras modalidades porque muchas izquierdas fueron gobierno, como nuestro país, porque instalaron componentes revolucionarios marxistas ya en el Estado, porque al Estado ya le instalaron institucionalidades marxistas, como nuestro sistema de justicia en general, como nuestras justicias de género, como la justicia de lesa humanidad con esa fiscalía que es absolutamente aberrante desde el punto de vista jurídico, no tiene valor alguno para nuestro Estado de Derecho, sin embargo está funcionando y metiendo presos a un montón de veteranos sin el debido proceso, sin las garantías de un debido proceso, y pasando por alto, absolutamente por alto, una renuncia irrevocable a la pretensión procesal, a la legitimidad procesal activa y punitiva del Estado, de acuerdo a la famosa ley de caducidad, por ejemplo, y aplicando retroactivamente lo que no se puede aplicar retroactivamente, que es a una figura delictiva en el derecho penal que es más grave, más gravosa que lo que existía anteriormente. Principio de benignidad del derecho penal no se cumple, el principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa no se cumple, consignado a texto expreso en el artículo 15 del Código Penal de nuestra República Oriental del Uruguay. Hice esta digresión para más o menos ir atando cabos. 3. Continuar en todos estos países la organización y formación de la Guardia Paramilitar. ¿Se acuerdan cuando Topolansky decía que había que formar el ejército de otra manera y darle una formación que esté más de acuerdo con las ideologías de la democracia popular y participativa y distributiva igualitaria que el Frente Amplio le había traído como novedad fundacional al Uruguay? ¿Se acuerdan de eso? Señalan como magnífico ejemplo el avance en Chile. Magnífico ejemplo, ¿no? El avance en Chile con este señor Boric, tirando abajo cantidad de logros económicos, de producción, de crecimiento económico. Y por supuesto que tiene problemas Chile, como los tiene con la educación muy cara, que tendría que ser una educación más accesible. Pero bueno, iba avanzando muchísimo el modelo económico y seguramente a corregir esos detalles. Pues bien, quieren tirar abajo todo eso con una transformación de la Constitución, con derogar la Constitución chilena por una Constitución absolutamente distinta. 5. Hemos penetrado las luchas de la equidad de género y el racismo. ¿Quedó claro? Mapuches en Chile y Argentina, las revueltas indigenistas en varias partes del continente y, por supuesto, todas las políticas de género, como las que tenemos instaladas en nuestro país, ¿no? Las justicias de género, los delitos de violencia de género, de violencia contra la mujer, la violencia de transgénero. En Argentina está el Ministerio de la Mujer, de Géneros y Diversidad. Acá estamos a un tris de que se llegue a eso ahí, a un instante, ¿no? La ideología de género instalada en la administración de nuestro país, los colectivos de género y las políticas de género en el Ministerio del Interior, por ejemplo, en el MIDES, en INEFOP y por supuesto en los planes de estudio. Estamos arrinconando el imperialismo. Vaya que están arrinconando, no el imperialismo, están arrinconando, están logrando el exitoso fracaso de hacer colapsar nuestras repúblicas democráticas, nuestros estados de derecho. Eso es lo que están arrinconando. Estamos arrinconando el imperialismo y estas banderas como la desmitificación de las religiones. Miren lo que pasa en Nicaragua, la invasión a las iglesias, las flagelaciones a curas, sacerdotes. Punto 6. Los sectores esotéricos también deben ser impulsados. En cualquier momento vamos a tener la Universidad del Tarot,
de pronto, ¿no? La facultad de artes esotéricas, qué sé yo. Estamos en esa locura, en esas aberraciones medievales. Estamos alejándonos como sociedad de la ciencia, nos estamos alejando de lo científico, de lo racional, de lo filosóficamente racional, de lo epistémico, para ir a la superchería, a la superstición. ¿Qué vendrán? Los bucios, el tarot, abrazarse un árbol que te da energía, leer, no sé, las manos, videntes. Bueno, todo eso está en el Foro de San Pablo, instruyendo todo eso. Terapias alternativas, le van a decir. Y que el Reiki, el tarot, y qué sé yo, cuántas cosas. Terapias aromáticas, empieza por ahí la cosa. Control de los medios de comunicación. Bueno, acá hace tiempo que nos damos cuenta que están muy controladitos, donde todo es muy neutro, donde esto no se lo dice, no se lo pone en tela de juicio y no se lo traslada al debate público. Y también un sistema político que calladito la boca de nada habla. Me parece que esto no existiera. Control de los medios de comunicación y redes sociales de manera progresiva. Y sí, son progresistas, van a progresar por ese lado, ¿no? Es el progresismo del marxismo cultural. Venezuela y Argentina disponen de los aparatos financieros. No es que Argentina está fundida. Bueno, Argentina está fundida. La República Argentina está desfinanciada, está defaulteada, con hiperinflación, pero los Kirchner, la Cámpora y todos sus secuaces están multimillonarios haciendo este circo infame político, cuando está ahí al alcance de la mano de la justicia argentina a raíz de las acusaciones del fiscal Luciani, que se compruebe definitivamente, ya lo comprobó el fiscal, lo comprobó con creces, pero que se sentencie que Cristina Fernández de Kirchner es una delincuente, que es una delincuente de Estado y que integró, lideró una asociación para delinquir, simulando gobernar al Estado argentino para vaciarlo económicamente y nutrir las arcas revolucionarias camporistas que también están afiliadas ese gobierno acá al Foro de San Pablo. ¿Quedó claro? Tendría que tenerlo claro los periodistas argentinos que están muy con el ombliguismo peronista argentino y dale con el peronismo y dale con que es un fenómeno argentino y la argentinidad al palo y no están levantando un poco la cabeza para ver que el continente está intoxicado, está absolutamente irradiado de esa toxicidad que es el socialismo marxista del siglo XXI, irradiado desde Cuba, Venezuela, solventado, financiado por los narcoterroristas ya instalados, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, instalados en Bolivia, instalados en Colombia, en Venezuela, que irradian hacia estas regiones, evidentemente, y que también están instalados subrepticiamente porque nos fuimos dando cuenta los uruguayos de que hay una narcocriminalidad, ajustes de cuentas, por ejemplo, la narcocriminalidad que se intenta tapar por todos lados con aquel triste episodio de la bala que disparan y que atraviesa el cuerpo de ese albañil que quedó parapléjico en esa fiesta orgiástica en Rocha, en la cual estaban comprometidos las altas autoridades del Ministerio de Bonomi, entre ellos el doctor Charles Carrera, comprometido. ¿Se acuerdan? El simulacro, la falsificación de documento público para que este señor figure como policía cuando no era policía, y lo internaron 3 años gastando arriba de $260.000 del erario público de todos nosotros y dineros del hospital policial para atenderlo ahí, para ocultarlo, para tapar lo que había pasado. Y hasta el día de hoy eso está tapado. Así que sería bueno que Charles Carrera fuera a la justicia a aclarar qué es lo que pasó. Pero ¿vieron cómo quedó tapado lo de Charles Carrera ya? Claro, emergió la chambonada presidencial de Astesiano, ¿no? Por darle un nombre. La chambonada, un pecado, diría el periodista deportivo argentino Laclau, ¿no? Ernesto Laclau o algo así. No, Ernesto Laclau es el teórico. Bueno, el periodista que tiene la voz ronca, argentino. Un pecado del presidente de la República, esa chambonada con Astesiano. Venezuela y Argentina disponen de los aparatos financieros para las adquisiciones que debemos realizar a efectos de la penetración de masas. Bueno, los medios K en Argentina, ni que hablar.
Medidas ejemplarizantes a los comunicadores. ¿Qué pasó ayer en Rosario? Una amenaza, ¿verdad? Del grupo narco, no se meten con la mafia, a periodistas de un medio grande de televisión y de radio en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Medidas ejemplarizantes a los comunicadores que atacan la revolución. Acciones contra los tuiteros. 8. La agenda progresista debe promover el aborto libre y el consumo de droga como parte del desarrollo de la personalidad. Fíjense. 9. Impulsar la teoría de la relatividad de los valores. Todo lo que favorezca la revolución es bueno. Qué linda revolución, ¿eh? Esta es la revolución. Impulsar la teoría de la relatividad de los valores, promover el aborto. Acá ya lo tenemos legalizado, así que no tienen ningún problema. ¿Vieron cómo se introdujo el Estado marxista revolucionario en el Uruguay? ¿Mm? La interrupción del embarazo por la sola voluntad de la mujer. El aborto, el aborto legal. La marihuana ya se produce. Lo logró Pepe Mujica cada vez que debe ir al Foro de San Pablo, lo aplauden, le tiran la alfombra roja. Debe ser el Buckingham revolucionario, ¿no? Esa sede en México del Foro de San Pablo, y ahí, bueno, se cantan loas a ellos mismos, se adoran el ego y se sienten los triunfadores históricos de todo este mamarracho. Convertir los casos de crímenes policiales en bandera popular. Intensificar las campañas del culto al líder en cada uno de los países. Y acá, a Carolina no se toca, ¿no? Y también están haciendo crecer mucho la figura de Yamandu Orsi, que mide mejor en las encuestas. Crear las células de control ciudadano con autoridad localizada, bonos populares de apoyo, movilizaciones y tomas planificadas, ocupaciones de espacios públicos. Venezuela y Cuba ofrecerán el entrenamiento y la capacitación para estas tareas. Bueno, sigue larguísima, ¿no? La lista muy larga. Pasamos de la brisa a la tormenta bolivariana. Diosdado Cabello había amenazado a Chile y Uruguay. ¿Y la coalición de gobierno qué dice de todo esto? ¿Lo estudian? ¿Lo analizan? ¿Están revisando la legislación que tenemos instalada sobre todos estos puntos? ¿Tienen estrategias planificadas al respecto para contrarrestar esta embestida que crece y crece y progresa cada vez más? ¿O no les interesa mucho? ¿O les interesa y no saben qué hacer? Grandes preguntas que nos vamos formulando muchos ciudadanos de la República Oriental del Uruguay. La seguimos mañana a partir de las 10 de la mañana y sí, para saber en dónde estamos. Chau.